Soy el profesor Charles Covarrubias Flores y en esta oportunidad estudiaremos a aquellos artrópodos de importancia médica. Los artrópodos son animales constituidos por un cuerpo que posee apéndices, de ahí el nombre de artrópodos. Y estos animales, al igual que otros parásitos, presentan ciclos de vidas, los cuales vamos a poder clasificar según el número de estadios y las características que ellos poseen en ciclos de vida que se conocen como ciclos holometabólicos o también conocido como metamorfosis completa y un ciclo hemimetabólico o también conocido como metamorfosis incompleta. Vamos a revisar entonces cada uno de ellos. Estamos acá en presencia de un ciclo ¿ya? De tipo entonces holometabólico. También conocido entonces como metamorfosis completa. Y en este caso, el ciclo holometabólico está constituido por un estadio conocido como imago. Como es un ciclo, podemos comenzar en cualquier parte de él. Y estos imagos, también conocidos como adultos, van a presentar dimorfismo sexual, lo cual quiere decir que hay individuos que son machos y otros individuos que son hembras. Estas formas adultas de los parásitos o de los artrópodos que presentan un ciclo holometabólico se van a aparear y las hembras van a ser las encargadas de poner los huevos que corresponden entonces al segundo estadio de este ciclo. Y entonces desde este huevo emerge el tercer estadio que corresponde al estadio larval. Las larvas son un poco más pequeñas al principio que el huevo que les da origen y a partir de ahí van a comenzar a desarrollar diferentes mudas donde van a liberar el exoesqueleto tan característico de los artrópodos y van a emerger entonces otras formas larvarias de mayor tamaño. Hasta determinado punto la larva va a entrar en un proceso que se conoce como metamorfosis, que va a ocurrir entonces en este cuarto estadio. ¿Ya? El tercero estaría representado por todas las formas larvarias. Ese sería entonces el tercer estadio, en donde ellas van simplemente creciendo, y hasta que llegamos entonces hasta el cuarto estadio, que es el de pupa, donde ocurre entonces la metamorfosis. Desde la pupa emerge nuevamente un individuo adulto que podría ser entonces, como ya lo hemos indicado, podría ser un individuo macho o hembra. Este dimorfismo sexual no se aprecia en los estadios previos, que son los huevos, larvas o pupas. El dimorfismo solo se va a apreciar en las formas adultas. Otra característica importante de reconocer es que en este ciclo holometabólico hay dos estadios de los cuales son móviles, que corresponden al estadio adulto, de cualquiera de estos artrópodos que presente un ciclo holometabólico, y también las larvas son móviles. Y además de presentar esta movilidad, estas formas o estadios usualmente se alimentan, van a tener que alimentarse. Entonces, tal como lo pueden apreciar, algo que caracteriza a un ciclo holometabólico es que estas formas móviles y que se alimentan son morfológicamente diferentes y los hábitos alimenticios también lo son. En el caso de la mosca, que es el artrópodo que estamos observando en este momento, la mosca adulta se va a alimentar de restos orgánicos que la mosca pueda digerir, puede ser variada esa dieta, en tanto que las larvas se van a alimentar exclusivamente de lo que les provee el medio donde los huevos fueron colocados. Por ejemplo, si la mosca hembra adulta ha colocado los huevos en deposiciones, el alimento para las larvas son dichas deposiciones. Ahora, si la mosca adulta hembra ha colocado los huevos
en un tejido vivo, ya sea del ser humano o de algún animal, el alimento que poseen las larvas disponibles son dicho tejido. De tal manera que lo que caracteriza entonces un ciclo de metamorfosis completa, o también conocido como ciclo holometabólico, es la presencia de 4 estadios y además que las formas móviles y que usualmente se alimentan eh, son diferentes morfológicamente y además presentan hábitos alimenticios también diferentes. Por otro lado, en un ciclo que se denomina como metamorfosis incompleta o también como ciclo hemimetabólico, las características son la presencia de un primer estadio adulto, donde nuevamente vamos a encontrar dimorfismo sexual, van a haber individuos machos y otros individuos adultos que son hembras. Nuevamente ellos se aparean y las hembras, una vez que han sido fecundadas por los machos, comienzan la postura de los huevos que corresponden al segundo estadio. De este huevo emerge un tercer estadio que corresponde al estadio de ninfa. ¿Ya? Las ninfas nuevamente podrían ser un poco más grandes que el huevo que le dio origen. Y luego las ninfas van a ir desarrollando mudas. ¿Ya? Cada vez que una ninfa pase al siguiente estado ninfal va a proceder a realizar una muda en donde eh, la ninfa anterior, ¿no es cierto? El exoesqueleto ya no le es suficiente, por lo tanto se desprende de este exoesqueleto y da origen entonces a una ninfa de mayor tamaño. Tal como en el caso de las larvas, en el ciclo de vida anterior de los artrópodos, no hay presencia de dimorfismo sexual en las ninfas y tampoco en el caso de que el insecto o el artrópodo sea alado en su estado adulto, las ninfas no han desarrollado todavía dichas alas. En el caso del Triatoma infestans, que es el artrópodo que estamos observando aquí, se trata de un hemíptero, ¿ya? Lo cual lo caracteriza por la presencia de alas. En su forma adulta, las ninfas todavía no las van a desarrollar, sino que se van a desarrollar solo cuando se alcanza el estadio final adulto. Eh, entonces, características de una metamorfosis incompleta, la presencia de 3 estadios, los estadios adultos o de imago, huevos y ninfas. En comparación con lo que habíamos mencionado para el ciclo completo, las formas móviles y que se alimentan corresponden a los adultos y a las ninfas. Y claramente aquí salta a la vista que las formas ninfales son morfológicamente muy parecidas a las de la forma del adulto y también comparten hábitos alimenticios. En este caso, el Triatoma infestan, que es el artrópodo que tenemos de ejemplo para este ciclo hemimetabólico, las formas adultas se alimentan de sangre, se dicen que son entonces hematófagos y por lo tanto las ninfas también lo son. Aquí podemos observar el proceso de muda que es característico de muchos artrópodos, no todos ellos de importancia médica, pero sí cuando están en su proceso de ciclo de vida, ellos tienen que hacer estas mudas y lo que dejan detrás se conoce como una exuvia. La exuvia recibe el nombre de este exoesqueleto que ya quedó pequeño para el artrópodo y por lo tanto tiene que deshacerse de él para dar origen a una forma más grande de este animal. En el caso de las arañas, que son artrópodos de importancia médica, eh, algunas de estas arañas tienen hábitos intradomiciliarios y por supuesto que hemos visto algunas de estas exuvias que parecen arañas muertas pero corresponden solamente al exoesqueleto que una ninfa ha dejado atrás. Lo preocupante de observar a exuvias es que debemos reconocer que la exuvia que estamos viendo es mucho más pequeña que el arácnido que debe andar rondando por nuestros hogares. Los parásitos de tipo artrópodo, ya hemos hecho el recorrido por los helmintos y los protozoos.
Los artrópodos vamos a clasificarlos en tres grandes grupos, que son los insectos, los arácnidos y los crustáceos. Algunas características de estos dos grandes grupos, que son los que nosotros vamos a estudiar, porque esta clase es de artrópodos de importancia médica, nos vamos a centrar solamente en dos grupos de artrópodos, que son los insectos y los arácnidos. Entonces, la palabra artrópodo significa precisamente apéndices articulados. Apéndices articulados, y estos apéndices articulados pueden ser las patas, las antenas o las piezas bucales. Y es lo que caracteriza entonces a todos estos organismos que van a ser revisados en esta clase. Los insectos poseen un cuerpo dividido en tres partes, que son la cabeza, el tórax y el abdomen. Además, desde el tórax emergen tres pares de patas, que es la característica que nos permite clasificar inmediatamente a los artrópodos. Y por otro lado, los arácnidos, en general, tienen un cuerpo que está segmentado en dos partes. Vamos a tener entonces un cuerpo segmentado en dos partes. Esas dos partes se denominan cefalotórax y la segunda parte sería el abdomen. En el caso de los ácaros, el cuerpo es único. De tal manera que esta segmentación en dos partes del cuerpo solamente la vamos a encontrar para las arañas y también para los escorpiones. Vamos a comenzar entonces a clasificar a los diferentes tipos de insectos. Aquí, a través de esta imagen, vamos a mencionar algunas características que son propias de todos los artrópodos y otras que son propias de los insectos. En el caso de los insectos, les decía que lo que caracteriza al insecto es tener un cuerpo dividido en tres partes, que serían la cabeza, el tórax y el abdomen. Vamos a encontrar los apéndices articulados, que, como les mencionaba, podrían ser las antenas, las piezas bucales o las patas. La parte interna de un artrópodo se denomina hemocele y es donde vamos a encontrar algunos órganos, como un corazón de tipo tubular, un cerebro y un sistema nervioso de tipo ganglionar, un sistema digestivo bastante simple, donde solo se van a distinguir un intestino anterior y un intestino posterior. No hay la presencia de un estómago, como en organismos superiores. Va a haber dimorfismo sexual, por lo tanto las gónadas tanto masculinas o femeninas van a encontrarse también ubicadas en el hemocele. Y la parte externa de los artrópodos es lo que se conoce como exoesqueleto y es lo que le da rigidez a estos organismos que son invertebrados. El exoesqueleto está compuesto de quitina y es lo que le da entonces esta rigidez a los artrópodos. Bueno, aquí voy a retroceder porque con respecto a los insectos es importante señalar que en el tórax nacen los tres pares de patas que son característicos de estos animales y en el caso de que el insecto posea alas, no todos los insectos por supuesto que poseen las alas, en el caso de que las posea también las alas emergen desde el tórax. Ahora sí vamos a avanzar con las diferentes clasificaciones de estos insectos. Vamos a comenzar entonces con los dípteros y los dípteros son animales de tipo insecto, en donde
se van a caracterizar por presentar dos pares de alas. Un par de alas de tipo membranoso, esas serían las alas entonces membranosas, que son las que utilizan para el vuelo. En tanto que las alas más pequeñitas, que están señaladas aquí, son los altéreos, que son alas que le permiten mantener el equilibrio a estos insectos durante el vuelo. Los dípteros se van a clasificar en diferentes tipos de familias, donde aquí están señalados solo aquellas que tienen importancia médica. Por ejemplo, en esta familia Nematocera vamos a encontrar diferentes tipos de género, eh, como los géneros Anopheles, Aedes y Culex, que tienen diferentes importancias médicas. El mosquito Anopheles es un vector biológico para el plasmodium, que es el agente etiológico de la malaria. El Aedes, un mosquito caracterizado por estas pintitas blancas en su cuerpo que es de color negro, y también es un vector biológico para diferentes enfermedades virales, como lo son el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla o también el dengue. Y luego tenemos dentro de este grupo de Nematocera también al género Culex, que corresponde al mosquito común, que también es considerado de importancia médica porque podría vectorizar algunas infecciones virales como el virus de la fiebre equina, pero también debemos considerar que el Culex es un agente irritante. Además de que las hembras podrían alimentarse de sangre, es un efecto expoletriz que genera el artrópodo, pero también debemos considerar este hecho de que los culex tienden a rondar, especialmente porque ellos se alimentan durante la noche, cerca de donde estamos descansando y por lo tanto también podría ser un agente que produce desconcentración y, ¿no es cierto?, un mal descanso. También dentro de esta familia Nematocera vamos a encontrar a los flebótomos, que también tienen importancia médica porque por vectorizar a enfermedades parasitarias, ya lo vamos a ver en un instante también. Y también dentro de los dípteros vamos a encontrar la familia Brachysera, donde se encuentran los tábanos, que también son agentes importantes porque también se alimentan de sangre, producen, ¿no es cierto?, una picadura que podría ser importante sobre todo para la industria ganadera. Y también dentro de los dípteros está este grupo de mosquitos que pertenecen a esta familia Ciclorrafa, donde vamos a encontrar a un agente importante, a un artrópodo importante de bastante importancia dentro de la clínica, que es la musca doméstica. Bueno, vamos a comenzar entonces con estos dípteros. Todos los dípteros que hemos descrito poseen un ciclo holometabólico o completo, es decir, van a estar estos 4 estadios, y no es cierto, la similitud entre morfológica y hábitos alimenticios entre los adultos, perdón, las diferencias morfológicas entre el adulto y las larvas, y también ellos no van a compartir, ¿no es cierto?, sus hábitos alimenticios. Son diferentes el adulto y las larvas. En la cabeza de estos artrópodos vamos a encontrar el aparato bucal, que dependiendo del díptero podría ser un aparato bucal de tipo chupador, como es el caso de la mosca doméstica, o un aparato bucal de tipo picador, como en el caso de los mosquitos. También en la cabeza vamos a encontrar un ojo compuesto que aporta un gran campo visual, aunque no es para nada de 360 grados, sí le da la cierta posibilidad de tener un mayor campo visual y este ojo está compuesto por varias unidades oculares. Además de los ojos compuestos, muchos de estos dípteros presentan además ojos simples, ubicados en diferentes partes de la cabeza. Vamos a encontrar la presencia de algunas antenas. Ahí también en la imagen se observan algunas larvas y pupas que vamos a ir señalando a continuación. Bueno, los mosquitos también se conocen como zancudos porque el largo de las patas es mucho mayor que el del cuerpo
Las alas membranosas, que son las que utilizan para el vuelo, están bastante irrigadas, no por la sangre, ya que estos artrópodos en general tienen un sistema circulatorio eh, eh, abierto, ¿no es cierto?, que lo constituyen lo que se conoce como la hemolinfa. ¿Ya? Ellos no poseen entonces sangre, sino que tendrían esta hemolinfa y estas alas que son transparentes están altamente irrigadas precisamente para proveer de nutrientes y que las células, ¿no es cierto?, puedan funcionar y permitir el vuelo. Aquí podemos ver un detalle de la anatomía del mosquito. El ciclo de vida también de los mosquitos, al igual que el de las moscas, es un ciclo holometabólico. Vamos a señalar acá algunos detalles. Eh, las hembras son las que se alimentan de sangre y la razón por la cual las hembras son las que se alimentan de sangre es porque son las encargadas de la postura de los huevos y eso requiere un gran aporte nutricional energético. De tal manera que por eso es que son las hembras las que se alimentan de sangre y por dicha razón son también las hembras las que eh, vectorizan biológicamente algunos agentes infecciosos como los que ya hemos mencionado, malaria, leishmania y algunos virus. En general las hembras, el tercer par de patas no lo posan, pero sí tienen una curvatura que les va a permitir colocar los huevos en grupos, una gran cantidad de huevos, que podría variar entre 100 o 400 huevos, dependiendo de la especie de mosquito. Y estos huevos van a ser colocados, también dependiendo de la especie de mosquito, en la tierra o en el agua. Sin embargo, si los huevos son colocados en la tierra, es una tierra que luego va a ser inundada, de tal manera que el ciclo de vida de los mosquitos necesariamente va a ocurrir en el agua. Los huevos de los mosquitos son colocados entonces en una especie de balsas. Estos huevos están capacitados para flotar y la razón por la cual ellos colocan muchos de estos huevos es porque estos huevos también sirven de alimento para otras especies de artrópodos u otros animales. Por eso es que ellos se tienen que asegurar de colocar una gran cantidad de huevos para garantizar la subsistencia de la especie. Los huevos emergen dependiendo de las temperaturas. Los ciclos tanto de las moscas como de los mosquitos se van a ver acelerados por la temperatura. De este huevo entonces emerge la larva. La larva, en este caso, es móvil. Tiene un tamaño aproximadamente de 1 centímetro. Y estas larvas van a tener capacidad natatoria. Las larvas van a poder sumergirse hacia las aguas donde fueron depositados los huevos para alimentarse de la microbiota que puede existir en esa agua donde fueron eh, donde fueron colocados dichos huevos. Estas larvas pueden tener un sifón respiratorio o pueden tener unos orificios que le permiten respirar y dependiendo de las especies, aquellas que tengan este sifón respiratorio podrán permanecer de manera perpendicular a la superficie del agua, en tanto que aquellas que carezcan de este sifón respiratorio y tengan estos orificios o espiráculos respiratorios, van a permanecer paralelo a la superficie del agua. Estas larvas, en un periodo después de 3 semanas, se van a transformar en las pupas, que algunas de ellas pueden ser móviles, pero en general no se alimentan, y dentro de la pupa se va a originar entonces la forma adulta, que como ya lo hemos mencionado, las formas adultas pueden tener dimorfismo sexual. Aquí vemos un charco de agua en donde se ven varias de estas larvas y algunas de las pupas, un detalle de la larva, de los mosquitos. Y aquí en esta imagen se aprecia muy bien un mosquito hembra. Sabemos que es hembra porque se está alimentando de sangre, probablemente de una persona. Y aquí tenemos un detalle del anófeles también, que es una hembra alimentándose de sangre. Los adultos hembras, cuando se han alimentado de sangre, es el momento
quizás propicio para poder eliminarlos de manera mecánica porque el vuelo se hace mucho más torpe debido a la gran cantidad de sangre que están transportando en su abdomen. Y bueno, lamentablemente si es así y se ha transmitido alguna enfermedad, ya ocurrió. Porque la mayoría de estos mosquitos transmiten la enfermedad en el momento de la picadura. Muchos de los virus, y en el caso del anófeles, el protozoo plasmodium que causa la malaria, están precisamente en las glándulas salivales. Acá vemos un detalle de la pupa donde se pueden observar algunos detalles de la forma adulta, como son los compuestos, y una secuencia de imágenes que demuestra que el mosquito, para hacer más espacio en su abdomen y alimentarse una mayor cantidad de sangre, al mismo tiempo que está eh, adquiriendo la sangre, está defecando para vaciar así su estómago, perdón, su intestino. Habíamos dicho que no hay estómago en estos artrópodos. Acá hay un detalle muy bonito del Aedes, que presenta estas manchitas de color blanco que permite, ¿no es cierto?, identificarlo. Vemos que las patas, el tercer par de patas, eh, está flexionado. Probablemente se trata de una hembra. Recuerden que esas patas traseras servirían para la postura de los huevos. El culex, un detalle de este mosquito, el zancudo común. Y dentro de los mosquitos se encuentran este grupo de mosquitos que se denominan como flebótomos, las especies de Lutzomia, ¿no?, que están presentes en África y en Europa, y las especies de Phlebotomus presentes aquí en América, principalmente en países con climas tropicales, como lo es Brasil, y estas especies de Phlebotomus, Lutzomia y Phlebotomus, son vectores biológicos de un protozoo que es el protozoo flagelado conocido como Leishmania, que es el que se puede apreciar aquí en la imagen. Entonces, este protozoo es del género Leishmania. La enfermedad que produce en este protozoo es la leishmaniosis, y claro, no es de importancia médica en nuestro país, pero sí en donde se van a encontrar los mosquitos que transmiten la enfermedad. La leishmaniosis es una enfermedad que se puede presentar de manera cutánea o visceral y va a producir, ¿no es cierto?, un daño de tipo necrótico. El control para los mosquitos es el siguiente. Podemos considerar una lucha antilarval. Precisamente si eliminamos a las formas larvarias, se interrumpe el ciclo de vida de los mosquitos. ¿Y qué podemos hacer entonces? Primero, eliminar aguas estancadas, como las que puedan quedar en los patios de nuestras casas o en las canaletas. También debemos considerar que en los neumáticos que están en desuso, también podrían ahí quedar guardadas o retenidas aguas de lluvias que los mosquitos podrían utilizar precisamente para colocar sus huevos y así continuar con su ciclo de vida. Se pueden utilizar herbicidas en agua, como es el acetato de cobre, sin embargo, podría tener un efecto perjudicial en otras especies, por lo tanto no es la medida más recomendada. Y hay una medida muy ecológica que es la utilización de peces larvívoros, como las del género Gambusia, que es el pececito que estamos viendo ahí, es un pez muy pequeño que se alimenta precisamente de las larvas de los mosquitos. A través del uso de este pez, en nuestro país, en el norte de nuestro país, fue erradicada la presencia del mosquito anófeles, de tal manera que es muy exitosa la utilización de este pez. Luego podríamos considerar una lucha antiadultos de los mosquitos, utilizando insecticidas. Lamentablemente el uso de insecticidas es limitado, puesto que se ha observado que las formas adultas desarrollan finalmente resistencia contra los compuestos de los insecticidas. También se han utilizado mecanismos de esterilización por irradiación, sobre todo pensando en la lucha contra la malaria,
y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, en donde se cultivan a estos mosquitos. Los machos son tomados y son esterilizados por irradiación y luego son enviados son liberados, ¿no es cierto?, estos machos, de tal manera que se van a encontrar con las hembras y no van a poder fecundarlas. También una manera de controlar la picadura de estos mosquitos, pensando en que pueden vectorizar varias enfermedades, tanto parasitarias como virales, es el uso de mallas metálicas o plásticas en puertas y ventanas. Además, en los países que son endémicos de muchas de estas enfermedades, las personas duermen cubiertas eh, con estas especies de mallas que están rodeando el lugar donde se va a dormir. Bueno, los tábanos los habíamos mencionado porque son estos dípteros también que son hematófagos, tienen un aparato bucal bastante prominente y pueden causar daño tanto al ser humano como a los animales. No transmiten enfermedades, no se conoce que ellos transmitan algún tipo de enfermedad. Sin embargo, para la industria ganadera puede significar una pérdida económica importante, puesto que los animales podrían perder una gran cantidad de sangre y eso produce, ¿no es cierto?, una menor producción de carne y de leche. Un díptero que sí es muy importante para nosotros es la mosca doméstica. Es un artrópodo que mide entre 6 a 7 milímetros. Eh, Hemos visto a moscas de mayor tamaño, por supuesto que se trata de otras especies y muchas de las cosas que mencionamos aquí se aplica para otras especies de moscas. Tal como ustedes lo pueden apreciar en su cuerpo, están cubiertas completamente de pelos, no solamente en las patas, sino que en el tórax, en el abdomen también, y aunque parezca increíble, también en las alas. De esta manera que muchas especies de moscas y otros artrópodos también sirven como vectores mecánicos. Si estos artrópodos se posan sobre nuestros alimentos, no sabemos dónde se han posado anteriormente y es bastante probable que se hayan posado sobre deposiciones, de tal manera que las moscas y otros artrópodos son importantes vectores mecánicos, ya sea de bacterias, virus, huevos del mintos y trofozoitos y quistes de protozoos. En la cabeza, como ya lo hemos mencionado, vamos a encontrar los compuestos, un par de antenas y el aparato bucal, o también conocido como probóscide. También los ojos simples, que se conocen en los artrópodos como ojos simples, y están en la parte posterior de la cabeza. Las antenas, que son importantes órganos sensoriales, y, ¿no es cierto?, el aparato bucal o probóscide, que ya lo habíamos mencionado. En la probóscide vamos a encontrar algunos detalles, como son los palpos, el ostelo y la labela. Recordemos que la forma en que se alimentan estos animales es mediante la regurgitación de enzimas hacia un compuesto orgánico y luego estas enzimas degradan dichos compuestos y ellos comienzan a chupar, ¿no es cierto?, estos productos ya degradados. En el tórax, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que nacen las tres pares de patas y también los dos pares de alas. Recuerden que estamos hablando todavía de los dípteros, por lo tanto van a estar presentes un par de alas de tipo membranoso que utilizan para volar y los halterios. En las patas vamos a encontrar las diferentes partes de estas patas, pero nos vamos a detener aquí en la última parte de la pata donde vamos a encontrar dos estructuras que son muy importantes para las moscas y que explican por qué las moscas podrían caminar por las paredes y el techo. En el extremo de la pata, en el extremo más distal de la pata, vamos a encontrar entonces el pulvillo, que es una especie de almohadilla que le permite entonces, le otorga cierta adherencia a estas superficies, y también las uñas. En las alas, que son transparentes, bastante irrigadas de, eh, de hemolinfa, también están cubiertas de pelos. Lo vamos a comprobar en las clases de laboratorio.
el abdomen. Y el dimorfismo sexual se puede distinguir eh, a través de la observación de la cabeza de estas moscas. En general, las hembras siempre son de mayor tamaño y en este caso se puede distinguir una mayor separación de los ojos compuestos en relación al macho. Bueno, las moscas son de importancia médica por diferentes razones, ya le hemos mencionado algunas de ellas, que son vectores mecánicos de varios elementos, de varios microorganismos, ¿ya? También son agentes irritantes y también pueden producir una enfermedad conocida como miasis. Quien es responsable de esta patología son las larvas de las moscas. Aquí podemos ver el ciclo de vida de las moscas. Al igual que en el caso de los mosquitos, los ciclos se ven acelerados por, el, por las temperaturas. Los adultos, ya que tienen dimorfismo sexual, se van a aparear y la hembra fecundada va a comenzar la postura de los huevos. De estos huevos emerge la larva, como ya lo hemos mencionado. Estas larvas se van a alimentar de lo que existe alrededor de donde fueron colocados los huevos. Si bien son móviles, no tienen una movilidad importante, por lo tanto, el alimento para estas larvas, me refiero yo que no se van a desplazar en largas distancias, por lo tanto, el alimento es básicamente lo, lo que rodea al huevo. Y estas larvas, en algunos casos, presentan estos dientes que se denominan escleridios y que le ayudarían a rasgar algunos tejidos y que explicarían el fenómeno de miasis que vamos a estudiar a continuación. Estas larvas al poco tiempo forman estas pupas y en la pupa ocurre el fenómeno de metamorfosis y desde ahí salen entonces las formas adultas con dimorfismo sexual. Acá estamos viendo unas pupas de moscas y ese orificio que se alcanza a distinguir en todas ellas es lo que le permite la salida del adulto. Una cosa importante a considerar en el caso de las moscas es que estas moscas que son de mayor tamaño, no es que la mosca que sale de la pupa crezca y se transforme en una mosca de mayor tamaño, para nada. La forma adulta que sale de la pupa es el tamaño definitivo de la mosca. Y otro mito de las moscas es que ellas, si bien viven poco, no alcanzan a vivir más de 2 semanas, pero tampoco viven tampoco como 24 horas. ¿Qué cosa ha comprobado que las moscas pueden vivir hasta 2 semanas? Es que pueden volar grandes distancias, hasta 2 kilómetros desde el lugar de origen. Es una distancia considerable considerando que en general las moscas vuelan en círculos. Otra especie de moscas es la Entomoxis calcitrans, también es de importancia médica. Es una mosca hematófaga. Se alcanza a distinguir ahí la probóscide rígida de tipo picadora. Y también otra especie de mosca es también de tipo hematófago, la especie de Glossina, que se conoce como mosca tsetse comúnmente, y es una mosca, ¿no es cierto?, que transmite al Trypanosoma brucei, que es el agente causal de una enfermedad conocida como enfermedad del sueño, que no es endémica de nuestro país. Para el control de las moscas, nuevamente, vamos a considerar diferentes aspectos, como lo son el saneamiento ambiental, el aseo de nuestros hogares y de los lugares que rodean a nuestros hogares y también los lugares de trabajo, por supuesto, o de educación, ¿ya? Deben estar aseados para evitar la presencia de moscas, precisamente. También la correcta disposición de excretas y basuras, ¿ya? Si bien estas medidas no corresponden individualmente a la persona, todos debemos aprender a colaborar y a vivir en sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, una correcta disposición de las excretas le corresponden a los diferentes gobiernos para proveer de una red de alcantarillado
para todos los habitantes de una región. También así la recolección de las basuras también es responsabilidad no de las personas de manera individual, sin embargo, debemos tomar conciencia cómo comenzar a reciclar nuestros residuos y también en el caso de aquellos residuos que, que- que no son posibles de reciclar, eh, mantenerlos fuera del alcance de animales callejeros, de tal manera que no derramen las basuras y eso sea foco de atracción para roedores o estos artrópodos. También tenemos algunos controles mecánicos y físicos, el uso de mallas de puerta y ventana, ya lo habíamos mencionado para los mosquitos, pero también se pueden utilizar algunos otros elementos mecánicos para la eliminación de estos artrópodos, eh, algunas trampas, ¿ya? Un papel engomado o estas lámparas de tipo UV que son atractivas para las moscas y luego son acercadas, ¿no es cierto?, a una red eléctrica y con eso son destruidos estos artrópodos. El uso de insecticida es eh, utilizado hasta cierto punto, es efectivo, puesto que también, al igual que los mosquitos, se ha detectado en las moscas eh, resistencia. También se pueden utilizar machos estériles y lo más importante acá es la educación, sobre todo en los más pequeños, en generar hábitos de aversión frente a estos artrópodos y los hábitos de higiene, principalmente la higiene en nuestros hogares, en los centros de educación y también en los lugares de trabajo. Vamos a hablar ahora un poquito sobre las miasis. Las miasis son provocadas por las larvas de las moscas. Les contaba recién que poseen algunas de estas larvas estos dientes, que son los escleridios. Y estas miasis, ¿no es cierto?, que es la presencia de la larva en tejido vivo, ¿ya? Se van a clasificar entonces las miasis dependiendo del tipo de localización. Vamos a encontrar, por ejemplo, miasis oftálmica, que son cuando la larva está en la conjuntiva, miasis óticas, ¿ya? No solamente afectan a las personas, sino que también a los animales. Ya se han detectado entonces larvas de moscas en el canal auditivo y también, ¿no es cierto?, en los animales, como ya se los mencionaba. Hay miasis cutáneas que podrían estar en cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué se dan estas miasis en las personas? Principalmente por el mal tratamiento de una herida que esté infectada va a producir un mal olor que va a ser atractivo para las moscas adultas y que la mosca adulta coloque los huevos en esas heridas. Y por lo tanto del huevo emerge la larva y es la larva finalmente la que causa este fenómeno de miasis, que en algunos casos han sido bastante severas. Hay casos registrados de larvas que fueron colocadas en la cabeza de una persona y luego probablemente en una pequeña herida, ¿ya? La mosca coloca el huevo, o incluso los huevos podrían llegar no por la mosca que lo coloca, sino que por mosquitos que traen en sus patas a los huevos de moscas y cae entonces el huevo en la herida y se desarrolla la larva y en algunos casos muy bien documentados estas larvas han conseguido llegar hasta las meninges y provocar una meningitis. Si bien la larva no va a conseguir desarrollarse en todas las meninges porque la larva era una sola, hay una herida ahí que es una puerta de entrada para diferentes tipos de microorganismos y es lo que causaría, ¿no es cierto?, el cuadro de meningitis secundario a la miasis. Tenemos miasis obligadas o primarias, que esto tiene que ver en dónde son eh, colocados, perdón, los huevos de las moscas. En el caso de las miasis obligadas son provocadas por especies de moscas que necesariamente los huevos van a ser colocados en tejido vivo, normalmente en animales, pero eventualmente podría ocurrir también en los seres humanos. ¿Quiénes son estas especies de moscas? Son la Dermatobia hominis. Eh, Característico de la larva es la presencia de estas espinas que se aprecian en la imagen inferior y que hacen mucho más difícil la extracción de la larva, de tal manera que para poder extraer la larva es necesario primero anestesiar la larva y que se pueda soltar del tejido. La cocleomia
Hominoborax, que es la larva que habíamos estado observando hace un instante, que es la que posee esos dientes o escleridios, ¿ya? Para rascar los tejidos y poder alimentarse de ellos. Entonces estamos viendo especies de mosca que necesariamente colocan sus huevos en tejido vivo, principalmente de animales. La Oestrus ovis es otra especie de mosca que también va a colocar sus huevos en tejido vivo. Luego tenemos las miasis facultativas o secundarias, que son aquellas miasis eh, que se explican porque las especies de moscas colocan los huevos ahora en tejido en descomposición, porque ese va a ser el principal alimento de la larva. ¿Quiénes son? Las especies de sarcófago, hemorroidalis, ¿ya? La calífora y las especies de fenicia, como la que estamos viendo acá, que es la fenicia sericata y la fenicia cuprina. Me voy a detener un poquito en estas dos especies de fenicias, ¿ya? Porque precisamente, probablemente lo han escuchado, que para el tratamiento de heridas, sobre todo heridas que tienen o han comenzado los procesos necróticos, se han utilizado las larvas de estas moscas, precisamente porque el alimento de estas larvas eh, es el tejido muerto, el tejido necrótico. Pero ojo chicos, por favor, tómenlo bastante a conciencia. No vayan donde el familiar que tenga un pie diabético para decirle o colocarles huevos de estas larvas, por favor, porque en realidad cuando se utilizan estas larvas, nuevamente es con bastante cuidado, se cultivan nuevamente estas moscas y son criadas estas moscas de manera muy aséptica, de tal manera que cuando se colocan estas larvas no vengan con microorganismos que puedan causar una infección mucho peor para el tratamiento. Entonces son las larvas de las especies de fenicia las que son utilizadas para estos fines. Pero como ya lo he mencionado, no es cualquier larva que ustedes encuentren o el huevo de una mosca que, si ven el huevo, si es que lo ven con suerte por supuesto, no van a saber si efectivamente se trata de el huevo de estas moscas. Es muy difícil o hay que estar muy bien capacitado para diagnosticar a estas moscas, sobre todo si no vemos la forma adulta o de la larva. Las miasis accidentales son aquellas en donde la mosca adulta coloca los huevos en otros sitios que ya no tiene que ver ni con el tejido muerto o en descomposición ni con tejido vivo, sino que van a colocar los huevos o en la tierra o en compuestos orgánicos que estén como frutas y verduras que puedan estar ahí en el medio ambiente. ¿Quiénes son estas moscas? Por supuesto que ahí está la mosca doméstica. ¿Por qué se llaman miasis accidentales? Porque básicamente los huevos van a estar en cualquier otra parte que no es el tejido vivo ni en descomposición. Y de forma accidental, entonces los huevos podrían llegar a la piel o a la herida de una persona. La Stomoxys calcitras también es capaz de producir estas miasis accidentales. La Eristalis tenax, parece una abeja, pero es una especie de mosca. Y el tratamiento para las miasis corresponde a extraer la larva y como ya lo habíamos mencionado, la larva debe paralizarse o anestesiarse con agua con cloroformo al 10% para, ¿no es cierto?, permitir la salida más fácil de estas larvas. Vamos a estudiar otro tipo de insectos, que son los anopluros. Los anopluros, la característica de los anopluros es que poseen patas adaptadas para aferrarse al pelo o a las plumas. ¿Quiénes son los anopluros? Son los piojos, tal como ustedes lo están pensando, son los piojos. Sin embargo, a pesar de que hemos dicho que tienen patas adaptadas para aferrarse a las plumas, las especies de piojos son sumamente específicas para un huésped y en el caso de los seres humanos hay dos especies de piojos que se han adaptado a vivir con el ser humano, que son el Pediculus humanus y el Tirus pubis. El Pediculus humanus es el que produce una enfermedad conocida como pediculosis, es una infestación conocida como pediculosis. Digo infestación y no infección porque, como lo hemos dicho desde el principio del curso, decimos que se trata de una infección cuando el organismo ingresa a nuestro cuerpo y se multiplica dentro de él,
En el caso de los piojos son ectoparásitos, nunca ingresan al cuerpo parasitado, por lo tanto hablamos ahora de infestación. ¿Y cuál es la otra especie que se ha adaptado a vivir con el ser humano? Es el Tirus pubis, que produce la tiriosis, ese es el nombre de la infestación. Y el Tirus pubis se conoce normalmente como ladillas. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Estamos viendo un cabello a través de microscopía electrónica y se ve una liendre, que es el nombre que se conocen los huevos de los piojos, que se está abriendo. Lo que se abre es el opérculo, una estructura que habíamos definido para algunos huevos del mintos, y se está asomando un estadio linfal. De tal manera que con este dato ya podemos deducir que el ciclo de vida eh, de los anopluros son un ciclo de vida hemimetabólico. Estamos viendo un detalle del Pediculus humanus, es un insecto, por lo tanto está dividido en su cuerpo en cabeza, tórax, abdomen. No posee alas, ¿ya? Los piojos no vuelan y las patas sí nacen desde el tórax. El tamaño del Pediculus humanus puede variar entre los 2 a los 4 milímetros. Se alimentan de sangre, tanto machos, hembras y ninfas se alimentan de sangre. Aquí podemos ver otro detalle, son aplanados, presentan una cabeza cuadrangular, un par de antenas cortas y ojos simples. Aquí vemos las patas adaptadas para aferrarse al pelo. La adaptación consiste en tener esta especie de tenazas en los extremos distales de las patas. Presenta dimorfismo sexual. Las hembras, aunque no lo parece en la imagen porque las adapté para las diapositivas, las hembras siempre son de mayor tamaño y la vamos a poder distinguir porque en el extremo posterior de la hembra se encuentra una hendidura por donde van a salir entonces los huevos, en tanto que el extremo posterior de los machos es rombo. El huevo que ponen las hembras, se conoce también como liendre, son más que blanquecinos, son transparentes, tienen una longitud de 0,8 milímetros y tienen un opérculo que es esta tapita que va a permitir cuando ya se haya desarrollado la ninfa salir. Esta tapita recibe el nombre de opérculo y es mamelonado. La hembra puede colocar hasta 10 huevos diarios y una hembra podría colocar entre 100 a 300 huevos durante toda su vida. Los huevos, la hembra lo va a colocar normalmente aferrado a la base del cabello y lo va a aferrar gracias a una sustancia cementante, de cemento, de ahí viene la palabra, y que permite que la liendre quede aferrada a la base del cabello y sea muy difícil retirar. De ahí que tengan que existir estas peines, normalmente son metálicos, con dientes muy pegaditos uno con otro para facilitar la extracción de las liendres, de la cabellera infestada. El ciclo, como lo mencioné, es un ciclo incompleto o hemimetabólico. La transmisión de la pediculosis ocurre por contacto directo entre las cabelleras. ¿Ya? Los piojos, como he mencionado, no tienen alas, por lo tanto no pueden volar de la cabellera de una persona a otra, pero sí hay elementos eh, inertes o los conocidos como fomites que podrían facilitar con la llegada de una ninfa desde la cabellera de una persona a otra. ¿Cuáles son estos elementos? Por ejemplo, el uso de compartir peines, ¿no es cierto? Bufandas, orejeras, audífonos, ¿ya? Podrían permanecer algunas ninfas de piojos que hayan abandonado la cabellera del huésped en los respaldos de los asientos, de cualquier medio de transporte, en las sábanas, y también la pediculosis se puede considerar como una infestación de transmisión sexual, ¿ya? Porque entre las parejas podría haber contacto íntimo entre las cabelleras, por supuesto, y eso facilitaría la transmisión. Hay que considerar que estos artrópodos son bastante fieles al huésped. Es muy difícil que los piojos abandonen la cabellera de un huésped porque esta cabellera le está proporcionando todo, ¿no es cierto? Alimento y protección. De tal manera que los piojos son bastante fieles al huésped.
De tal manera que la transmisión es una cosa sumamente accidental, pero como sabemos ocurre. Aquí estamos viendo el apareamiento de los piojos, un esquema, y el pedículos humanos, ya lo hemos mencionado en las unidades de bacteriología. Existen variedades que son las variedades capitis, que es el piojo de la cabellera, y las variedades corporis o vestimentis, que corresponden al piojo de la ropa. Esto es importante de mencionar porque las variedades corporis o vestimentis, como ya lo hemos mencionado, estos piojos son vectores biológicos de algunas enfermedades bacterianas, como es el caso de algunas ricketsias y borrelias. El Tirus pubis, o también conocido como ladilla, también es una especie de piojo adaptada al ser humano. Es un poquito más pequeño que el Pediculus humanus. Eh, es un insecto, por lo tanto tiene las tres partes de un insecto, que son cabeza, tórax y abdomen. Desde el tórax nacen los tres pares de patas adaptados para aferrarse al pelo. Eh, Presentan dimorfismo sexual, la hembra nuevamente más grande que el macho, y en la parte posterior del abdomen presenta una hendidura que facilitaría la salida de los huevos, y precisamente la imagen de la hembra que vemos hacia el lado izquierdo de la diapositiva, ya se ve un huevo que está a punto de salir. Los huevos los van a colocar nuevamente aferrados a la base del cabello gracias a esta sustancia cementante. Estos huevos son transparentes, muy parecidos a los del Pediculus humanus. Eh, Estos artrópodos se han adaptado a habitar principalmente en la zona del pubis. Sin embargo, también se han encontrado Tirus pubis en otros sitios como las axilas, la barba, las cejas y las pestañas. Estos artrópodos tienen una incidencia a nivel mundial, y en la incidencia de estas infestaciones se ven favorecidas por periodos posteriores a una guerra donde las condiciones sanitarias disminuyen. El hacinamiento también facilita la transmisión de la parasitosis, la promiscuidad. En el caso de los menores de edad, se da en la primera infancia que quienes presentan mayor caso de pediculosis son las niñas, por una cuestión muy bien simple, que es el uso del cabello largo en la mayoría de los casos, ¿ya? O es una cuestión como más tradicional, por supuesto que eso está cambiando en la actualidad, pero en las etapas en donde los niños comienzan a crecer y adquirir hábitos de higiene, quienes presentarían mayor incidencia de pediculosis serían los varones, puesto que las niñas, como es muy sabido, son quienes adquieren los hábitos de higiene más prontamente que los varones. De tal manera que la incidencia podría ahí variar dependiendo de la edad de los menores. También en el caso de los piojos de la ropa, lamentablemente quienes se ven más afectados son personas que viven en condición de calle, producto de que obviamente no tienen, por cuestiones personales, ¿no es cierto? Personas que son ermitañas, que no van a querer tener acceso a mudas constantemente, pero bueno, también puede ocurrir que personas que viven en condiciones de calle sí se preocupen de esas situaciones y no les afecte para nada. Los síntomas de la pediculosis y de la tiriosis son el prurito, que por el hecho de que el parásito está ahí alimentándose de sangre, la saliva trae algunas proteínas que podrían causar, ¿no es cierto?, esta picazón. ¿Ya? Recuerden que estos animales que son hematófagos eh, incorporan proteínas que tienen actividad anticoagulante, precisamente para poder extraer la sangre y que permanezca en forma líquida. Esas proteínas son las responsables de causar este prurito. Sin embargo, cuando las personas tienen estos pruritos, pueden tener complicaciones, no por el pedículus humano en sí, sino que si la persona se lesiona al rascarse la piel o la cabellera, eh, es una herida en la piel, por lo tanto, bacterias de la microbiota de la piel podrían incorporarse y causar, ¿no es cierto?, algunas complicaciones como son el impétigo o la piodermitis.
Diagnóstico del piojo es muy simple, se trata del hallazgo de las formas adultas, ninfales o de los huevos en la cabellera de las personas infestadas. Por lo general, los piojos tienden a vivir en las zonas temporales y occipitales de la cabeza. Es ahí, al parecer, por una cuestión como de temperatura, que permitiría, ¿no es cierto?, la presencia de estos piojos principalmente en esas zonas, aunque podrían estar en toda la cabellera, en todas las zonas de la cabeza. Eh, el tratamiento se hace con champús pediculicidas. Estos champús pediculicidas, en la actualidad ya no se utiliza el lindano porque se absorbe y podría tener efectos a nivel nervioso, podría tener ahí algunas alteraciones. Sin embargo, hoy en día existen eh, una altas, no, un gran número de tratamientos de tipo de champú, se me enredó ahí un poco. Eh, pero la recomendación es que estos champús eh, son capaces de eliminar solamente las formas adultas y ninfales, pero no pueden destruir al huevo que se está desarrollando. Es por eso que los tratamientos se deben repetir eh, cada 4 días durante unas 2 o 3 semanas, porque los huevos todavía podrían permanecer viables. También estos tratamientos vienen acompañados con el peine para que poder remover las liendres que ya estén ahí todavía presentes. Antes de terminar, algunas recomendaciones con el tratamiento de los piojos. El tratamiento más efectivo siempre va a ser el remover toda la cabellera o la zona afectada. Ese va a ser el tratamiento más efectivo. Sin embargo, por supuesto, por una cuestión estética no siempre posible de realizar. No hay que utilizar elementos como insecticidas comunes de jardines, qué sé yo, Tanax. ¿Ya? Para nada se recomienda el uso de esos tratamientos. Tampoco se recomienda el uso de elementos como el alquitrán, el petróleo, benzina. Jamás se debieran utilizar ese tipo de elementos para el tratamiento de los piojos. Hay un tratamiento casero que sí es recomendable, que es el vinagre. El vinagre, de alguna manera, hace un cambio de pH paulatino en la cabellera y eso facilitaría, ¿no es cierto?, la salida de estos artrópodos. Bueno, y vamos a dejar esta primera clase de artrópodos hasta aquí para continuar en la siguiente y concluir con el resto de los insectos y arácnidos.